¿sí? Sean tapadas y que obviamente si yo no logro, no voy a procesar ahora, poder separar esa muestra inmediatamente del plasma, del plaquete globular, y dejarla destapada y tratar de dejarla la intemperie de la luz, ¿sí? Ese plasma debe tener plasma pobre en plaqueta, la parte de arriba, el sobrenadante debe tener menos de 10.000 plaquetas, y lo que se puede hacer para cuando vamos a centrifugar es centrifugar a 3.000 revoluciones durante 15 minutos, y acá puedo hacer una salvedad. Cuando ahí tenemos una muestra de urgencia, un coagulograma de urgencia, con centrifugar a altas revoluciones durante 5 minutos, alcanza. Lo que yo me acostumbré, como trabajo con tanto semiautomático como automático, lo que yo suelo hacer es contar el sobrenadante. Si nosotros tenemos el tubo, y yo tengo hasta acá el sobrenadante, siempre lo que hago en el contador automático, cuando baja la aguja, en la parte de arriba del sobrenadante, que es donde generalmente en los equipos automatizados ingresan las agujas, hago ese contaje de fondo de plaquetas para poder asegurarme de que tengan menos de 10.000 plaquetas. Y aparte, de esta manera también controlo a mi centrífuga si está centrifugando en las condiciones correctas. Algo que quiero resaltar es que las muestras de hemostasia generalmente son muy valiosas, son muestras que deben tener poca manipulación. Por tal motivo, cuando yo voy a realizar una doble centrifugación, solamente lo voy a hacer para determinadas situaciones. Para un estudio anticoagulante lúpico, o inclusive solamente para terapias de heparina. O cuando voy a congelar muestras, para poder asegurarme que no quede nada de plaqueta en el medio. Y aquellas muestras que son ricas en plaquetas solamente se utiliza para cuando voy a hacer estudios de función plaquetaria. Es fundamental y es súper importante que la muestra de hemostasia, ese plasma pobre en plaquetas, sea procesado 4 horas posterior a su recolección. Porque se ha observado, y ya no venía al caso, pero está demostrado que a medida que pasa el tiempo, los factores se van degradando, hay factores que son lábiles y se van degradando. Ahora en el laboratorio yo ya obtuve la muestra, el plasma pobre en plaqueta, y puedo hacer los dos caminos. O me voy hacia el manual donde tenemos el baño termostatizado, o me voy hacia la parte semiautomática o automática. Sea de la manera que sea, el objetivo es siempre llegar al mismo punto en común. Acá les dejo una reseña, que es la que está acá abajo mencionada, que es de la cátedra de Fisiología de la Facultad de la UNE de Bioquímica acá en Corrientes, donde hay varios videos de TP y APTT manual y de la estandarización para poder hablar de forma conjunta y hacerlo de forma conjunta. Lo que es fundamental en el coagulograma manual es el baño 37, las pipetas bien calibradas, ¿sí? Porque acuérdense que cuando hacemos este tipo de reacciones son reacciones enzimáticas, las proteínas son de hemostasia son quirinógenos que están en forma inactiva en circulación y se activan de alguna manera por algo porque la activa, ¿sí? Tiene que pensar que a estas enzimas les gusta trabajar a 37 grados, y que si mantenemos todo a 37 grados y la concentración de reactivos mantenemos constante 100 microlitros, 50 microlitros, de lo único que va a variar, que es una reacción de primer grado, va a variar de la concentración del sustrato que tenemos nosotros en el medio. Por eso que es fundamental tener pipetas bien calibradas y los baños termostatizados a 37 grados. Cuando hacemos el tiempo de trombina o método de Quick, utilizamos vidrios limpios, por favor. Incubamos ese plasma pobre en plaquetas a 37 grados para poder atemperizar, y luego también la termoplastina calcio, que también va a estar atemperizada a 37 grados, y tomamos el tiempo de coagulación. Esto es la técnica manual. Y siempre que cambiemos un número de termoplastina, tenemos que hacer la curva de calibración. Todo esto lo tenemos que hacer de forma manual, que es la forma en que tenemos que empezar a hacer diluciones seriadas. Ahora, una vez que hacemos esa curva de calibración, cada vez que abrimos un nuevo lote, lo podemos graficar, y luego lo tenemos que llevar a la forma logarítmica para poder tener una línea recta. Todo este trabajo termina siendo bastante laborioso, pero con la ayuda del Excel y de la computadora lo podemos transformar en una curva recta, podemos hacerlo, así que no hay excusa para los que realizamos también coagulogramas manuales de poder hacer esta curva de calibración cada vez que se cambia el número de lote, o cambiamos el número de ISIS.
Así como el TP, la forma manual, también tenemos el APTT, que también se trabaja en un vidrio, en tubo de vidrio, todo termotatizado a 37 grados. Vamos a primero calentar el plasma, obviamente, después los reactivos también temperizado a 37, le agregamos cloruro de calcio y realizamos el tiempo de coagulación. Como ustedes verán, no queda obsoleto el manual, lo manual siempre vamos a terminar recayendo y usando, pero la automatización vino, y la automatización lo que hizo es reemplazar la subjetividad del ojo para poder ver ese punto final, ¿sí? Y no solamente eso, sino que aparte de medir las pruebas de coagulación, también mide la formación de fibrina. Y la automatización en laboratorio es una estrategia multidisciplinaria para investigar, desarrollar, optimizar, aprovechar la tecnología del laboratorio. La automatización avanza, obviamente que avanza, y así como avanzó también avanzó en hemostasia. Y podemos encontrarnos con dos tipos de equipos: los coagulómetros semiautomáticos, que terminan dependiendo del operador, y los coagulómetros totalmente automatizados. Los coagulómetros semiautomáticos dependen, todos los equipos obviamente que dependen de la línea con la que trabajan. Algunos pueden trabajar con varios métodos, con varios reactivos. Generalmente algunos de estos son reactivos abiertos, y realizan pruebas básicas de hemostasia en sangre, ¿sí? Realizan TP, APTT, fibrinógeno, algunos factores, y según el equipo, algunos pueden hacer hasta dímero D. Pueden tener de un solo canal, es decir, que realizan un solo paciente, una sola técnica, terminan, tienen que volver. Pueden tener de varios canales, pueden hacer 2 canales a la vez o 2 pacientes, dependiendo de los semiautomáticos. Los coagulómetros automatizados, como ustedes ven, son más grandes, más robustos. La ventaja que tienen es que pueden estar comunicados entre ellos. El teclado interactivo, más allá de ser pantallas táctil, pueden tener computadoras adosadas. Los gráficos que son fundamentales y proporcionan mucho detalle más allá de los tiempos de puntos finales. Los software, los controles de calidad que también te ofrecen los equipos no automatizados, la identificación de errores, la estabilidad de temperatura, que es fundamental en hemostasia, la presión de las jeringas, y esto es importante porque generalmente cuando hacemos tanto en el manual como en el semiautomático, que termina dependiendo del operador, el pipeteo muchas veces de las micropipetas lleva a causa de error, ¿sí? No todos presionan de la misma manera, algunos presionan hasta el primer tope, otros presionan sin querer hasta el segundo tope, y eso causa muchísimas variaciones. Y también lo que tienen nuevo, de lindo, los equipos de bajo consumo de reactivo. ¿Hola? Ahí está. Bueno, el semiautomático es re lindo porque es chiquitito y me lo puedo poner en cualquier lugar en el laboratorio. Sin embargo, los equipos automatizados son grandes, de dimensiones grandes, y hay que buscar un lugar donde ponerlo. Muchas veces incomoda. Lo bueno de los semiautomáticos es que lo coloco en un lugar estandarizado, en un lugar chiquitito, y estandarizo un punto final, ¿sí? Hago generalmente pocos test al día. No aumenta la bioseguridad, ¿por qué? Porque tengo que destapar, uso yo el manipulado de las muestras, uso puntos finales coagulables, obviamente, para detectar los puntos de coagulación de estos de TP a PTT, pero dependiendo también del equipo, puedo utilizar métodos cromogénicos o inmunológicos. Y lo que tiene de lindo, y que más ahora que lo que estamos en la situación de Argentina, es que el costo es menor de estos equipos en relación a los equipos robustos. Los automatizados, obviamente, que ofrecen mayor bioseguridad, mayor productividad porque procesan mayor cantidad de muestras en pocas horas. Los tests que podemos elegir pueden ser coagulométrico, cromogénico, inmunológico, o sea, tienen más tests, menor variabilidad interlaboratorio. Los códigos de barra, que los códigos de barra para mí fueron unas de las grandes ayudas para poder evitar esa mal rótulo de la muestra. La conexión a LIS, es decir, que pueda estar conectado al sistema de información del laboratorio y poder todos estar trabajando en simultáneo, es decir,
El que realizó hemostasia puede también estar mirando cómo le dio el hepatograma al paciente, y eso es fundamental para poder hacer una posanalítica y una validación. Obviamente, el alto costo son totalmente distintos, pero siguen siendo igual útil y sutiles. Ahora, dejamos de lado los semiautomáticos y vamos a hablar un poco de los puntos de detección de los coagulómetros automáticos. ¿Voy yendo bien, Héctor? Sí, súper, Vic, súper. Bueno, porque yo no los veo a ustedes, yo creo que estoy, No, estoy sí, hablando. se escucha perfectamente. Bueno, cualquier cosa, parame, Héctor, no hay problema. Sí. Para poder detectar ese punto final del coágulo, nosotros en el laboratorio llegamos hasta un punto, que es hasta la formación de la fibrina soluble. Para poder obtener la formación de la fibrina insoluble, se lo hace otra técnica, otro método, otro factor. Entonces, para poder llegar a ese punto de detección final, podemos tener varios métodos, en el método automático, los coagulómetros automáticos, entre ellos el mecánico, el fotoóptico, el nefelómetro y el tubimétrico. Hablando un poquito de cada uno de ellos, es re difícil buscar imágenes porque generalmente cada una de estas técnicas está adosada a un equipo especial. Entonces por ahí cuando uno no trabaja con ese equipo no tiene estas imágenes y tiene que estar rebuscando. No es por hacer propaganda, pero esto es una foto de estado. Hoy se fue para atrás. ¿Cómo hago para volver para atrás? Así, ahí está. Son cubetas especiales que son obviamente de un material inerte de plástico, que tienen una bolita de acero, que es la que ustedes pueden observar acá abajo incorporada. Esta, ¿sí? La bola se mantiene en un punto fijo, gracias a la acción de un campo magnético externo. Cuando uno coloca los reactivos, o sea, coloca el plasma y una vez después coloca los reactivos, se empieza a formar la fibrina, y una vez que se comienza a formar esa fibrina, la bola se desplaza de su punto original y el sensor lo toma como que ese es el punto de formación del coágulo. Estos equipos hacen una buena detección óptica del coágulo, pero la desventaja que tienen estos equipos es que, por ejemplo, no te van a detectar hemólisis, no te van a detectar lipémicos, no te van a detectar muestras con mucha bilirrubina. Entonces muchas veces para estos equipos hay que estandarizar una etapa preanalítica. Y otra de las desventajas que tienen estos métodos de detección es que, por ejemplo, si tenemos escaso fibrinógeno, generalmente el punto de coagulación es muy débil y no lo detecta. Otro de los métodos que podemos obtener en la automatización son los fotoópticos, que están basados en la observancia cuando se produce esa malla de fibrina, esta es la muestra, y cuando se produce, se coloca el reactivo, y cuando se produce esa malla de fibrina, cambia la observancia de la luz transmitida, y con esa variación de la observancia es el punto final. Lo que tiene de bueno en los métodos fotoópticos es que generalmente se pueden obtener curvas, ¿sí? Y uno puede elegir si usted quiere que el punto final sea cuando la malla fibrina se forma al 50%, que es lo que generalmente está estandarizado, pero también puede variar. O sea, usted puede elegir, no, a mí me gusta que me la detecte al 20%, no, a mí me gusta que me detecte al 70%. Eso ustedes lo pueden variar, pero esto depende fuertemente de la concentración de fibrinógeno. Yo aconsejo siempre que dejen el 50%, que es donde ustedes pueden estandarizar y pueden observar, y, y asegurarse, ¿sí? Algunos de estos sistemas fotoópticos tienen la opción de que ustedes puedan elegir esa longitud de onda en vez de 470, que es donde te molesta, que lo voy a hablar un poquito más adelante, la bilirrubina, la hemólisis y la lipémica. Ustedes pueden elegir una onda de longitud de 620, entonces con eso estarían no molestándole la bilirrubina,
las lipemias que son los GIL, que le dicen hemólisis, ictericia, lipemia. Ahora, pasando a uno de los últimos métodos, tenemos dos métodos que parecen similares, pero no son tan similares, que es la turbidimetría y la nefelometría. En la turbidimetría se basa en la capacidad que tiene esa mezcla de esa solución de poder disminuir la intensidad de la luz incidente, ¿sí? Y ver cuánto no me transmite. Y esa diferencia se denomina turbidez. Sin embargo, cuando yo incido una luz y me desvía la muestra, me dispersa la luz, se denomina nefelometría. Entonces, la turbimetría mide la reducción de la intensidad de la luz a través de un paso de la suspensión de las partículas que se encuentran en la solución. Sin embargo, la nefelometría mide la luz desviada a distintos ángulos por las partículas presentes en la suspensión. La doctora Débora seguramente lo va a mencionar, pero son técnicas que generalmente la nefelometría se utiliza mucho en aguas, por la dispersión, porque las partículas que inclusive el contagio de colonias de fondo, que es escaso. En cambio, si la turbimetría se usa más para cuando queremos hacer, por ejemplo, contagios de anticuerpos complejos, por ejemplo, ¿sí? Y ahora tomen un mate, descansen un segundo porque hablé mucho, si quieren. Porque lo que tiene de lindo este tipo de charlas, y que más allá de que podéis interaccionar con ustedes y entre nosotros, es que podemos tomar un mate, un café, estando sentados en nuestras casas y poder compartir. Ahora, ¿por qué automatizar en un laboratorio? No solamente en la parte de hemostasia, sino en general, porque aumenta la productividad, porque podemos realizar más determinaciones en poco tiempo, aumenta la calidad de resultado, y como yo les mencioné, el solo hecho de tener un código lector de barra desde el ingreso de la muestra hasta el final, hace que el proceso pueda ser integrado. La estandarización de los procesos también, sobre todo para ese punto final de detección, los bajos costos de operativos y la trazabilidad de los resultados. Esos son ítems importantes por los cuales hay que automatizar. Ahora, una pregunta que ustedes me imagino que me podrían hacer es ¿cómo elegir un coagulómetro? ¿Sí? Obviamente que voy a elegir según las condiciones en las cuales sea mi lugar de trabajo, en cuanto a la cantidad de pacientes, en cuanto a la complejidad con la que yo necesito trabajar, ¿sí? Necesito saber cuántos test necesito realizar por hora, y pasa que, por ejemplo, en lugares grandes, sobre todo en Buenos Aires, y como tuve la oportunidad de verlo en San Pablo, es fundamental, y le preguntan a la hora de compradores de un equipo, ¿cuántos test procesa por hora? ¿Sí? No hay lugares en donde necesita que por hora se procesen 120 test. Sin embargo, yo en un hospital público, en donde yo generalmente puedo llegar a tener 150 pacientes en una mañana, no necesito que me procese 150 test en una hora. ¿Sí? ¿Qué tipo de muestra puede procesar? ¿Qué volumen utiliza? Obviamente que si trabajo en una población pediátrica o neonatología es totalmente distinto el equipo que voy a elegir. El volumen muerto que utiliza, eso es fundamental, y que lo vuelvo a recalcar, no solamente en adultos, sino en pediatría. Si el sistema es abierto, quiere decir es que yo sí puedo realizar con reactivos de distintas marcas en el equipo, porque generalmente no todos los equipos permiten que ustedes puedan usar otros reactivos en el equipo. Tienen que ser generalmente todos de la misma línea. Made in House quiere decir, como por ejemplo la Academia Nacional de Medicina tiene la gran posibilidad de ellos de poder poder fabricar, poder hacer en su laboratorio sus propios reactivos, lo mismo que el Garham. Los códigos de barra son fundamentales, los software de control de calidad que quiero, y el grado de nivel de calidad que busco, el costo del equipo, y que esto en Argentina es fundamental. Y otra de las cosas que yo les recomiendo es que a la hora de cuando ustedes elijan un equipo automatizado, vean la parte de los insumos. La parte de los insumos, sobre todo en la Argentina, hay muchas cosas que cuestan,
que quedan en la aduana retenidos, le puede estar pasando muchísimo a ustedes ahora, no solamente con los insumos, sino con los reactivos. Entonces, es algo fundamental. Y el soporte técnico a la hora de comprar también es fundamental un equipo. Y obviamente que si hay, cuando uno quiere al equipo intercomunicarlo al sistema de laboratorio, hay que ver si el sistema de laboratorio es capaz de adaptar al equipo o si el equipo es capaz de adaptarse al sistema laboratorio. No pasa que muchas veces esa comunicación sea en simultáneo, entonces puedo tener el mejor equipo, pero mi sistema informático no me sirve, no me funciona, no puede adaptarse y por tal manera nunca voy a poder comunicar esos datos obtenidos en el equipo al sistema informático del laboratorio. Ahora lo que quiero es un poco repasar la bibliografía que hay a nivel mundial. Esta es la primera ante todo y que me parece de fundamental importancia, la comparación de dos métodos distintos, el fotoóptico y el electromagnético del coágulo, que fue publicado por la doctora Dubos, que es una eminencia en hemostasia, la doctora Dubos, la doctora Fernanda Medina, que la vi que está conectada, así que sabe también de qué estoy hablando. Utilizaron en este estudio 258 pacientes, en los cuales se utilizaron 3 equipos distintos, es la CLTOP, que usa fotoóptico, el STAR y el Destinity, que utilizan electromecánicos. A estos 258 pacientes se le hizo TP, APTT y fibrinógeno, y entre los distintos métodos, entre los distintos equipos, con 2 métodos distintos, hubieron muy buenas correlaciones, tanto en TP, APTT como fibrinógeno. Fueron un poco exigentes con el TP, tuvieron 0,3 segundos de desviación con el control, pero igual aceptaron ese tipo de desviación, y lo cual es, ellos con esta cantidad de número de pacientes pudieron detectar que existe una muy buena correlación entre la detección fotoóptica y electromecánica del coágulo. Esto es lo que hoy les contaba yo, que hay equipos que te permiten poder trabajar a esta longitud de onda, que es a 670, en las cuales te dejan de molestar los GIL, que son las hemólisis, la lipemia y la histericia, y de poder obtener la parte preanalítica con las condiciones exactas en la cual yo voy a trabajar una muestra. Generalmente en los otros métodos leen a esta longitud de onda, por tal motivo, por ejemplo, si yo utilizo un semiautomático que utiliza un método electromecánico, generalmente cuando las muestras son muy histéricas, es preferible muchas veces hacerlo manual al coágulo, o si no, hacerlo en una forma semiautomática antes que un fotoóptico, porque si trabajo en esa longitud de onda en la cual está la bilirrubina interfiriéndome, posiblemente se me dificulte en el punto final de detección. Otro de los equipos, no estoy casada con ninguna máquina de los equipos, ni ninguna línea, aclaro por las dudas, nada más que esta línea CLTOP tiene muchas referencias bibliográficas, y la verdad que por eso aporto mucha información. En este estudio, que fue publicado, también es nuevo, hace poquito, fue publicado ahora en abril, utilizaron para ver el desempeño técnico de este preanalítico de esta línea, que utilizaron en 8.433 muestras. En ellas la pusieron a punto y querían ver cómo se comportaba. Entonces hicieron tanto las pruebas básicas, TPA, PTT, fibrinógeno, y en ellas pudieron llegar a una muy buena correlación de que pudo detectar la hemólisis, pudo detectar la histericia, pudo detectar la lipemia como preanalítica, pero, y lo que es fundamental, que lo que no pudo detectar este equipo es que el reemplazo visual de las muestras coaguladas, que en hemostasia eso es importantísimo, y no solamente para la parte de la determinación del coágulo, sino que esos coágulos te tapan las agujas, y cuando te tapan las agujas y tienes que llamar al soporte técnico y el soporte técnico no responde, te empiezas a tirar los pelos y te pones un poquito nervioso.
Otras que es una publicación nueva también, que fue publicada en abril del 2022, es que en el avance de la automatización en la hemostasia, lo que tiene importante y que es hermoso verlo, son las formas de las ondas, los coágulos, en los cuales muchos de ellos ayudan a detectar la formación del coágulo, si fue de forma incipiente, si hay una fibrina un poco insoluble, si hay algo que me está molestando, entre eso, por ejemplo, mucha paraproteína, inclusive si hay heparina en circulación, uno puede detectar con esa formación del coágulo. A esto también le podemos adosar a estas nuevas técnicas y estos nuevos avances en el laboratorio, los ensayos cromogénicos, sobre todo ahora que se estudia mucho en hemofilia, sobre el factor 8, la inmunoturbidimetría, con ello, más allá de ello, hay unas nuevas técnicas para el factor 7, inclusive para el dímero D. Y lo que tiene de hermoso la automatización es que generalmente cuando uno tenemos un coágulo alterado, ¿qué hacemos? Repetimos, repetimos, repetimos. Y no sé por qué repetimos 2 o 3 veces si siempre va a dar lo mismo. Bueno, lo que hacen el sistema automatizado muchas veces es volver hacia atrás, repetirlo y asegurarte de que ese coágulo es ese valor. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, vos podés estandarizar que en aquellos TP que tengan, por ejemplo, 40% de actividad, supongamos un valor, o 30% de actividad fuera un valor hemostático, pueda directamente hacer ya firinógeno, o si el firinógeno te dio bajo, directamente hacer un dímero D, con eso armar un árbol de decisión dentro del equipo y de esa manera poder agilizar y facilitar el trabajo. Obviamente que las calibraciones que de los distintos métodos también se lo puede hacer de manera automática. Vi que hay gente hay gente que trabaja mucho en neonatología y en pediatría, y la muestra de hemostasias en este tipo de población generalmente son dificultosas, difíciles, escasa cantidad de muestras, ¿sí? Existe lo que actualmente se denomina, esta es una publicación nueva que fue publicada ahora en el 2023 en marzo, que habla sobre el rol del trombograma automatizado calibrado, o TAC, como lo pueden llamar. Este equipo trabaja con un plasma pobre en plaqueta, dependiendo de lo que queramos estudiar. En este caso vamos a trabajar con un plasma pobre en plaqueta, lo colocamos en el equipo. Frente a él podemos obtener gráficos, ¿sí? Que se evalúa de forma global la formación del coágulo, y ustedes recuerden que en el laboratorio nosotros podemos hacer TP, APTT, fibrinógeno, hacemos pruebas globales, pero no podemos evaluar el estado hipercoagulable de un paciente, o sea, podemos dar indicios, pero no un estado hipercoagulable. En este equipo se puede detectar también los cambios hipercoagulables. ¿Por qué? Porque estas son las ondas que se obtienen en el gráfico de este equipo, lo cual la primera onda ha hablado un tiempo de retardo, ¿sí? Un tiempo de retraso, que es el principio de activación. El pico de aquí arriba es la concentración de trombina, que toda la formación del coágulo y todo lo que cuando uno activa la muestra busca ese bomba de trombina, que a partir de ahí se comienza a formar los distintos mecanismos. Y lo que te da todo aquí debajo de esta curva es el potencial endógeno de trombina. Entonces, con esto podemos inducir, por ejemplo, que si tenemos un tiempo corto, un tiempo de retraso corto, pero una curva grande, con un potencial grande de trombina, podemos hablar de que esta muestra tiene un estado hipercoagulable, ¿sí? ¿Y por qué es fundamental en esta cantidad de estos gráficos y este equipo trabajarlo? Porque sobre todo en aquellos pacientes pediátricos y neonatos donde sabemos que tienen muchos riesgos de sangrado y donde generalmente los neonatólogos están ante una incertidumbre de transfundo o no transfundo, paso plasma o no paso plasma, ¿sí? Entonces, uno con estos gráficos puede obtener una idea general de la formación del coágulo. Y lo que se sabe con este equipo es que es un ensayo de coagulación global, ¿sí? Y que podemos evaluar tanto las vías pro como anticoagulantes, que proporciona mucha información acerca de la coagulación estándar,
y se ha utilizado mucho en pacientes pediátricos con riesgos hemorrágicos, y lo que es nuevo es que existe diferentes tipos de fisiología hemostática, tanto en neonato como en adulto, pero que el CAT te lo puede ayudar. Y se puede evaluar también el efecto fármaco de algunos fármacos que ustedes pueden aplicar sobre los pacientes neonatos. Vic, Ahora, ¿sí? Victoria, nos queda 5 o 10 minutitos para... Bueno, voy. Dale. Puedo leer muchas publicaciones sobre anestesiología, cardiología, traumatología, lo que ustedes quieran, de los point of care de laboratorio, que pueden ser los tromboelastógrafos, que pueden estar ubicados en quirófanos, o lo que es los controles de los coacher, que pueden estar controlando los RIM. Y lo que es fundamental de esto es que siempre el bioquímico es el que tiene que estar calibrando, controlando y asegurando la calidad y el resultado de esos point of care de laboratorio. Bueno, para contar que lo que le estaba mostrando a Héctor antes que nos conectemos, era de todos los carriers que hay ahora, que ustedes pueden observar, de las etapas preanalíticas para la automatización. Pues hay inclusive hasta de precentrifugación y colocación directamente en la muestra del equipo, inclusive hasta de autovalidación de la muestra de hemostasias. Obviamente que estos son procesamientos que procesan 1000 muestras por hora, 1500 muestras por hora, o sea que en un día imagínense la cantidad de muestras que procesan. Les dejo este video, que es un videíto en el cual le mostraba a Héctor que uno saca desde la cama del paciente y cómo llega al laboratorio todo por tubos neumáticos. Bueno, y para ir terminando mis conclusiones. Obviamente que la automatización se define como el uso de máquinas y un sistema de control de tecnologías para poder optimizar la productividad en el laboratorio. Ha avanzado un montón, sobre todo recientemente en hemostasia. Los principales inconvenientes que todavía tenemos es con la matriz biológica de esa muestra de hemostasia y que todavía queda por seguir. Y a pesar de todo esto, la automatización se sigue adaptando a esa muestra de material biológico y que independientemente de todos estos avances, requieren aún de nuestros conocimientos tanto técnicos y clínicos específicos, sino también de poder interpretar esos resultados que obtenemos, y por lo tanto no debemos tener precaución adicional y especial al diseñar estos proyectos de automatización, sino que tener en cuenta que son requisitos peculiares y particulares para nosotros en el laboratorio. Muchas gracias por su atención. Y para despedirme quería contarles, porque a nivel, como vi que hay mucha gente a nivel de nacional, soy de Corrientes, de mi Corriente Porá, con su costanera, el puente, los lapachos, los carpinchos, el dorado, los esteros de Liberá. Este es mi equipo de trabajo del hospital de campaña. Él es Diego Farizano, nuestro jefe y director de docencia e investigación de nuestro hospital. Y quedarme con las palabras de Pablo Coelho, que todas las batallas de la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos. Muchas gracias. Espero haber cumplido el objetivo de poder llegar al tiempo. Muchísimas gracias, Victoria. Ahora vamos a dejar abiertos los micrófonos para que puedan hacer consultas a la doctora Victoria Iván sobre alguna inquietud que les haya surgido. Yo mientras voy a leer una preguntita que había en el chat, Vic. Sí. Preguntan, ¿cuánto tiempo se pueden dejar los tubos en el baño hasta que uno pueda procesar la muestra? Lo que generalmente siempre hacemos es, primero, si vos te aseguras que la temperatura del baño está a 37 y vos colocas tu tubo, rápidamente se temperiza tanto la muestra como los reactivos. Lo primero y lo que hay que hacer en el manual es siempre colocar el reactivo, colocarlo generalmente 1 minuto, y luego la muestra, ¿sí? Que es a la inversa de lo que sucede en la automatización. En la automatización primero va la muestra y después va el reactivo, ¿sí? O sea, con dejarlo 30 segundos, entre 30 segundos y 1 minuto, alcanza, si tu baño ya está prendido, porque suele pasar que no está prendido.
Bien. Está. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces voy a pasar la palabra a Ana. Ana, Bueno. todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muy buenas noches para todos. Yo soy Ana Salvatierra, soy coordinadora de la Comisión de Congresos y Eventos de CUBRA, representando a la región NOA, y tengo el agrado de presentar a la doctora Jaiti. Ella es bioquímica, egresada de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. Es especialista en bromatología certificada por COSERVIN, el ente certificador bioquímico nacional. También tiene la diplomatura en gestión de salud, otorgada por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, y diplomatura en salud ambiental. Actualmente, y desde el año 2020, es jefe de división del Laboratorio de Agua Potable de la Dirección General de Salud Ambiental, de la Dirección del Sistema Provincial de Salud, en la parte pública, aquí en San Miguel de Tucumán, y también es docente en la Diplomatura de Gestión de Salud Ambiental en la Universidad de San Pablo T. También es integrante de numerosos proyectos de investigación muy importantes aquí en Tucumán, como COVID, Legionela y otros patógenos emergentes. Hoy nos presenta análisis bacteriológico de agua y su impacto en la salud. Adelante, Débora, y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ana. Mi nombre, sí, como ya le dijo Ana, soy Débora, soy bioquímica y actualmente me desempeño como jefa del laboratorio de agua potable de la provincia, que pertenece al Ministerio de Salud. Mi idea con la charla de hoy es no que veamos en sí cómo hacer un análisis bacteriológico de agua, sino que ustedes sepan la importancia que tiene el hacer un análisis bacteriológico de agua, y en el caso de los colegas que no realicen este tipo de análisis, quizás adentrarlos un poco en el tema y ver cuál es la importancia de nuestro rol como bioquímicos en este tipo de determinaciones. Porque lo que pasa aquí en mi provincia, que no sé si pasará en otras provincias, es que la mayoría de los colegas se dedican a hacer análisis clínicos. Y los análisis de agua, por lo general, los realizan otras profesiones, o bueno, los bioquímicos mucho no se dedican a hacer este tipo de análisis. Entonces mi idea es que de a poquito vayan conociendo cuál es la importancia de nuestro rol como bioquímicos en este tipo de análisis, y sepan que en nuestra profesión, al tener una formación no solo desde el punto de vista técnico, sino también en la salud, podemos no solamente hacer el análisis, sino también interpretar los resultados y después poder asesorar respecto a qué se puede hacer para corregir, en algunos casos, algunos problemas que surgen respecto a la calidad del agua, y de esa manera poder nosotros colaborar de cierta manera a mejorar la salud pública. Entonces, esa es la ventaja que tiene nuestra profesión respecto a otras profesiones que quizás son un poco más técnicas. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería, que quizás pueden llegar a hacer un análisis, pero no tienen esa formación que nosotros tenemos en salud, que es un plus para poder interpretar los resultados que obtenemos cuando hacemos un análisis de agua. Bueno, en un principio lo que les quería recalcar y ver cuál es la importancia del agua, que es nuestra matriz de análisis cuando hacemos un análisis de agua. Como sabemos, el agua es un recurso vital para la vida, es indispensable para la vida, y tener en cuenta que no solamente es para... ¿se escucha un eco? Ahí está. Bueno, y no solamente para el desempeño de nuestra vida en general, desde el punto de vista biológico, porque como sabemos, nuestro cuerpo está formado en su mayoría por agua, sino también el recurso del agua es vital para el desarrollo desde el punto de vista económico y social, porque el agua se utiliza como fuente de obtención, por ejemplo, de energía hidroeléctrica, se utiliza también como recurso para la obtención de algún producto alimenticio. Es decir, que no solamente participa desde el punto de vista biológico, sino también en la vida social y económica de una población.
Entonces, por ello, la importancia que tiene el análisis de su calidad. Y también que ustedes sepan que el agua es considerada desde el año 2010 en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas como un derecho humano. Es decir, el Estado está obligado a brindar a la población el agua en calidad adecuada, en cantidad adecuada y de forma asequible. ¿A qué me refiero cuando hablo de forma asequible? Es que esta tiene que estar disponible de manera, no tiene que ser dificultosa la obtención del agua. Y que si bien el Estado no está obligado a brindarlo de manera gratuita, sí tiene que ser a un precio que pueda acceder toda la población. Es más, está determinado que no puede superar el 0,3% del ingreso de un hogar, el costo del acceso al agua. Entonces es importante que desde el año 2010 sea considerado como un derecho humano y el Estado está obligado a brindar este recurso a la población. Lo que sí es importante, y la mayoría de los que nos dedicamos al tema de agua y hacemos todo el tiempo campaña de el cuidado del agua, porque como sabemos es un recurso vital, pero es un recurso limitado, y el agua que nosotros tenemos accesible fácilmente cuando abrimos la canilla en la casa, en muchos lugares no pasa, y con el tiempo las fuentes de agua se van agotando, y si no tomamos conciencia ahora, las generaciones futuras no van a contar con el acceso al agua que nosotros tenemos, así que es importante que todos tomemos conciencia de eso y que lo cuidamos como lo que es un recurso vital y limitado. Y bueno, como nosotros nos han enseñado siempre desde la primaria que el agua es vida, es cierto eso, y es cierto también que obviamente si no hay agua no hay vida, pero hay que destacar que sin agua potable no hay salud, es decir, podemos tener acceso al agua, pero que esta no sea potable, entonces eso tampoco va a equivaler a una buena salud. Aquí es donde actuamos nosotros como bioquímicos, analizando la calidad del agua, de las muestras que nos llevan, como para que nosotros podamos determinar la potabilidad de la misma, y en el caso de que no fuera así o que el tratamiento sea inadecuado, podemos nosotros asesorar para que esto se corrija. Y de esa manera contribuimos a la salud de la población. Bueno, por suerte ya de la pandemia ya hemos salido, pero ¿por qué les traigo a colación este recordatorio? Porque la pandemia nos ha traído, si bien siempre el agua se considera como un recurso vital, muchas veces no se les da la importancia que tiene, porque generalmente es como que no se evidencia como quizás otros tipos de fuentes de infecciones, al agua no se lo relaciona directamente, o quizás no se puede confirmar que el agua ha sido la causal de alguna enfermedad, entonces por ello que muchas veces se ponen en agenda otros temas y no la calidad del agua, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la pandemia nos ha traído como recordatorio lo esencial que es el agua, no solo para el consumo, sino en este caso, por ejemplo, en algo tan básico que como es el lavado de manos. Durante la pandemia por COVID-19, como ya sabemos, el agua formó parte esencial de una barrera de prevención que era el lavado de manos, y obviamente en los lugares donde no tenían acceso a agua de calidad adecuada, no se podía realizar un correcto lavado de manos, y por lo tanto esa barrera no se podía completar. Entonces aquí la pandemia nos trajo como recordatorio la importancia del acceso al agua, no solo el acceso, sino de calidad adecuada, para realizar una tarea tan esencial como el lavado de manos para prevenir, en este caso, la enfermedad por COVID-19. Y no solamente para el lavado de manos era importante, sino también para, obviamente, para utilizarlo para desinfectar y limpiar los centros sanitarios, en las casas. Y obviamente, si no contábamos con agua de calidad adecuada, no se podía realizar de manera correcta, así que no podemos prevenir de cierta manera. Es decir, que el agua formó parte de la primera barrera de defensa, junto con otras medidas sociales que se han ido adoptando para la prevención del COVID-19. Entonces, por eso les quería traer a colación para que vean la importancia no solo del agua para consumo, sino también para otros usos, como ser algo tan básico para prevención, no solo de COVID, sino de muchas otras enfermedades infecciosas para las cuales se necesita un correcto lavado de manos,
que no solamente es suficiente un desinfectante adecuado, sino también el agua en condiciones adecuadas. Y bueno, ¿de qué forma el agua, cuando no es de la calidad adecuada, puede llegar a enfermar a una persona que tenga acceso a agua que está contaminada? El agua lo que hace, actúa como vehículo. En este caso, yo durante esta clase voy a hablar específicamente respecto al análisis bacteriológico, porque el análisis en general del agua no solamente incluye análisis bacteriológico, sino también físico-químico, organoléptico, pero en este caso vamos a hablar específicamente del bacteriológico, porque todo lo demás es bastante amplio, y bueno, da como para muchas otras clases. Entonces, en este caso, hablaríamos que el agua, cuando está contaminada, va a actuar como un vehículo. ¿Vehículo de qué? De microorganismos patógenos que van a llegar a la persona, ya sea por consumo o por contacto, y van a producir una enfermedad, cuando el agua está contaminada, obviamente. Entonces hay que tener en cuenta que el agua, cuando actúa como vehículo, agua contaminada, se consume, puede llegar a producir muerte. Generalmente las muertes por consumo de agua contaminada, los más susceptibles son obviamente las poblaciones de riesgo, y lo que se destaca siempre también principalmente la fracción de los niños menores a 5 años. Estos son datos de UNICEF, que son los datos como un poco más alarmantes, que los niños menores a 5 años, que son los que se calcula aproximadamente que 2.000 niños mueren por enfermedades diarreicas al año, y cerca de 1.800 muertes de estos niños corresponden a estos chicos han estado expuestos a agua en condiciones inadecuadas, o a condiciones de saneamiento y falta de higiene, que todo esté relacionado con la mala calidad de agua. Es decir, con el acceso al agua, pero agua que no es de calidad. Entonces también todo esto hay que tener en cuenta para determinar la importancia que tiene la evaluación de la calidad del agua a la que tenemos acceso. Bueno, y cuando realizamos un análisis de calidad de agua, ¿cómo hacemos el análisis? Que bueno, esto lo hacemos nosotros como profesionales bioquímicos, realizando no solo el análisis en sí en mesada, sino también evaluando después los resultados. Hay muchas formas de evaluar la calidad del agua, pero la que a mí me gusta un poco más es clasificar al agua en base al uso que se le va a dar. Porque en base a esto nosotros vamos a ver cómo interpretar los resultados que obtenemos. Porque es importante, cuando a ustedes les llega al laboratorio una muestra de agua, no es que van a hacer a todos los mismos análisis, sino que ustedes siempre tienen que preguntar a la persona que quiere hacer el análisis cuál es el uso que se le va a dar, la fuente de dónde ha tomado la muestra, cómo ha tomado la muestra. Todo eso es importante para poder evaluar después los resultados y llegar a una conclusión adecuada para poder finalmente asesorar. Que aquí lo que ocurre, a diferencia en la clínica, que en la clínica por lo general el pedido de un análisis lo hace un médico, y por lo general la evaluación final de los resultados la hace el médico, porque es quien evalúa la sintomatología del paciente y todo eso. En cambio, en el caso de un análisis de agua, el profesional bioquímico, que es quien recibe la muestra y quien la analiza, es quien va a asesorar a la persona que ha llevado la muestra para ver qué es lo que, con ese resultado que está llevando, pueda tomar una acción correctiva o no, o que se quede tranquilo con que la calidad del agua es la adecuada. Entonces, por eso es importante que nosotros como bioquímicos no solamente conozcamos la metodología, que por eso en mi charla ahora no quería hablarles sobre metodología, porque eso uno lo puede encontrar ya sea de las normas que se utilizan o del libro que se utiliza para hacer análisis, sino más bien lo importante es que nosotros tengamos el criterio y el conocimiento de qué hacer con el resultado que se obtiene. Porque es nuestra función, como les digo, a diferencia de la clínica, en este caso los bioquímicos tenemos que no solo hacer el análisis, sino también evaluar las conclusiones cuando uno obtiene los resultados. Entonces, cuando a nosotros nos llega una muestra de agua, lo que tenemos que evaluar principalmente es qué uso se le va a dar a esa agua. Bueno, la más común es que, bueno, por ejemplo, en el laboratorio que está a mi cargo, nosotros hacemos análisis de agua de consumo, así que bueno, de este tipo, pero ustedes tienen que saber que el agua de consumo no solamente es el grifo de una casa, sino también puede ser de un pozo. En algunos casos se utilizan aguas, por ejemplo,
ejemplo, de una vertiente, es más, en algunos casos se utilizan fuentes de río, por ejemplo, entonces, en algunos casos es un tratamiento bastante precario, así que bueno, todo ese tipo de muestras las analizamos. Entonces también, bueno, uno de los usos puede ser que sea para consumo humano, que vamos a analizar ciertos parámetros, y cuando es, por ejemplo, para consumo animal, vamos a tener otro tipo de parámetros. También cuando es para uso agrícola, no van a ser las mismas condiciones que cuando uno la consume, para uso industrial tampoco, y para uso recreacional. En el laboratorio también nosotros hacemos análisis de muestras de agua de uso recreacional. ¿A qué me refiero con esto? Es al agua de las piscinas, porque obviamente tenemos que tener en cuenta que el agua para consumo humano uno la bebe y de esa forma tiene contacto con la muestra en el caso de que estuviera contaminada, pero en el caso de uso recreacional, tengan en cuenta que es una muestra que no la consumimos, pero sí tiene contacto con la piel, con las mucosas, entonces que hay que tener otro tipo de consideraciones diferentes al agua de consumo. Entonces por eso tenemos que saber que existen diferentes estándares de calidad específicos de acuerdo al tipo de uso. Nosotros cuando nos llega una muestra tenemos que evaluar qué tipo de muestra es y en base a eso ver qué vamos a buscar. No siempre hacemos los mismos análisis en todos los tipos de agua que nos llegan al laboratorio. ¿Cuáles son los criterios que vamos a evaluar cuando queremos determinar la calidad de un agua? En general, bueno, aquí están como resumidos, yo siempre considero estos 3 tipos de criterios a evaluar, que tenemos los criterios microbiológicos, que es el que hoy vamos a hablar un poquito más, tenemos criterios físico-químicos y organolépticos. Para poder evaluar de manera global la calidad del agua que estamos analizando, tenemos que evaluar todos. No podemos decir, hemos hecho un análisis microbiológico y nos da bien y el agua es apta para consumo. No es así, porque puede ser que esté apta microbiológicamente porque ha sido tratada con cloro adecuadamente, pero tiene algún químico que está en altas concentraciones y puede producir daño a la salud. Así que para que nosotros podamos, como profesionales, firmar un análisis y decir que cumple con lo que pide el Código Alimentario Argentino, tenemos que hacer todos los análisis. Si no, lo que podemos solamente poner es que cumple con en el caso de si hacemos bacteriológico, con los parámetros analizados desde el punto de vista bacteriológico solamente, o en el caso de físico-químico, solamente físico-químico. En el caso del agua, cuando nosotros buscamos bacterias en el agua, buscamos lo que se denomina microorganismos indicadores, porque tenemos que tener en cuenta que el agua es una matriz bastante particular para buscar cualquier tipo no se puede buscar cualquier tipo de microorganismos, sino que, ya eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, la diferencia entre una muestra clínica y una muestra de agua, y buscamos patógenos, quizás no todos los patógenos que quisiéramos buscar, pero sí los que son más fáciles de aislar de este tipo de muestras, pero que su presencia nos va a indicar la posible presencia de otros quizás patógenos. Y bueno, cuando hacemos el análisis de físico-químico, evaluamos muchos parámetros, como ser, para nombrarles algunos, el pH, la conductividad, la turbiedad, bueno, nitrito, nitratos, que cada uno de ellos nos va a señalar alguna condición del agua. Y también otro criterio que se evalúa, que no es menos importante, que es el organoléptico, que si bien quizás no se relaciona directamente con quizás con una enfermedad, pero sí con la apariencia del agua, que esto va a llevar a que si no cumple con las características organolépticas, las personas no la quieran consumir, porque quizás está apta microbiológicamente, pero por general no, porque por lo general se relaciona, pero puede tener un color o un sabor que a la población no le gusta y bueno, no se va a consumir. Así que por eso es importante que se tengan en cuenta los 3 tipos de criterios al realizar un análisis de agua. Bueno, aquí les muestro en esta diapositiva lo que les venía adelantando, la diferencia que hay entre una muestra clínica y una muestra de agua. ¿Ustedes qué opinan respecto a si yo tengo en un paciente una bacteria, puedo buscar la misma bacteria en el agua? Bueno, como ahora la charla la estamos haciendo así por online, se las respondo yo.
No, ¿por qué? Porque tengan en cuenta la diferencia que existe entre una muestra clínica y una muestra de agua. Tengan en cuenta que son matrices diferentes de estudio. Las muestras clínicas son muy ricas en nutrientes y están dentro, bueno, obviamente de la persona, entonces como que tienen cierta esterilidad dentro de la persona y es muy rica en nutrientes. Entonces allí la bacteria tiene todo para crecer abundantemente y quizás se utilizan unos medios de cultivos que no pueden ser utilizados en el caso de agua. ¿Por qué? Porque el agua, las bacterias están muy estresadas, no tienen nutrientes como para los nutrientes que generalmente ellas necesitan para crecer. Entonces, al estar estresada, está en condiciones anómalas, no es fácil aislar una bacteria que puede estar en una muestra clínica en una muestra de agua. Como ustedes ven acá a la izquierda, cuando tenemos una muestra clínica, que en este caso sería un coprocultivo, un medio que se utiliza para análisis clínico, y a la derecha tenemos cómo se obtiene una muestra bacteriológica, y bueno, y abajo ven un filtrado de agua, y en el medio un desarrollo de colonias de un agua contaminada. En el caso del agua, como les decía, es una matriz completamente diferente a la clínica. Generalmente se tienen que realizar previo a la identificación final pruebas, ya sea de enriquecimiento o de filtración, que esto también hace que se concentre un poco o elimine otro tipo de bacterias que pueden estar, entonces para que nosotros podamos aislar lo que estamos buscando. Entonces como que tiene un tratamiento previo para poder llegar a enriquecer al medio y pueda crecer las bacterias que en un principio están en poca cantidad y están estresadas. Entonces muchas veces, quizás, por ejemplo, una de las bacterias que sí coincide, bueno, que la podemos aislar de una muestra clínica y también aislarla, por ejemplo, en una muestra de agua, no es la misma forma como la obtenemos, porque, por ejemplo, en el caso del agua no se puede sembrar directamente agua y obtener un desarrollo, porque nunca va a crecer así, siempre se enriquece previamente, o sea, es un tratamiento previo para que podamos recién poder aislarla, pero van a ver que cuando crecen, no crecen como normalmente uno está acostumbrado a verlo en la clínica. El desarrollo de las colonias muchas veces como son un poquito más chiquitas, quizás la morfología de la colonia no es la misma, entonces es por eso importante que nosotros como bioquímicos, si nos dedicamos a la bacteriología, tengamos bien claro es que son mundos bastante distintos, si bien la base es la misma, pero es como que hay que tener en cuenta muchos otros factores que no son los mismos que en clínica para el agua. Pero bueno, pero está bueno que de a poco los bioquímicos nos empecemos un poco a hacer más este tipo de análisis, porque lo que a mí me ocurre es que yo veo que de muchas otras profesiones sí lo hacen, y quizás los bioquímicos, bueno, por lo general quizás les gusta un poco más la clínica, pero está bueno que por ahí en las facultades le muestren quizás otro tipo de caminos de la profesión, para los cuales estamos formados. Como les decía, nosotros tenemos el plus de tener la parte técnica y la parte de salud, que eso nos lleva a poder interpretar un resultado que se obtiene en mesada y poder asesorar también para que se puedan corregir esos problemas que pueden surgir en la potabilidad del agua, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que buscamos en un análisis bacteriológico? Como les decía, no podemos buscar todo lo que querríamos buscar, sino lo que podemos, digamos. Y en este caso, lo que buscamos son los que se denominan microorganismos indicadores y microorganismos patógenos, no todos, sino estos dos que tenemos acá, que vemos en la diapositiva. ¿Y a qué me refiero con microorganismos indicadores? Como su misma palabra lo dice, son microorganismos que pueden estar presentes en la muestra de agua y que nos indican la posible presencia de otros más peligrosos. Pero estos microorganismos son más fáciles de aislar y de encontrar en una muestra de agua, por eso que los buscamos. Y su presencia nos va a indicar la posible presencia de otros, que quizás sean más peligrosos, pero que no lo podemos aislar tan fácilmente. Y también su presencia nos va a indicar algún tratamiento inadecuado o un proceso que no está bajo control en alguna etapa del tratamiento del agua, por ejemplo.
Y los microorganismos patógenos que buscamos cuando hacemos análisis bacteriológico de agua es la Pseudomonas aeruginosa por un lado y Escherichia coli. Son los dos que buscamos cuando hacemos un análisis. Bueno, cuando hablaba de los microorganismos indicadores, el grupo coliforme es el que se busca. Aquí los que les muestro en la diapositiva es para que ustedes vean, cuando hablamos de coliformes, a qué nos referimos. Los microorganismos indicadores que buscamos son los coliformes totales y los termotolerantes, y cuál es el grupo de microorganismos que lo conforman. Como ustedes ven aquí en el recuadro en amarillo, tenemos las cuatro bacterias que se buscan y forman parte de los coliformes totales, que son más fáciles de aislar en una muestra de agua, por eso las buscamos, que son Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella y E. coli. Las pruebas que hacemos no identifican el Enterobacter como Enterobacter, a Citrobacter, Klebsiella por separado, sino que los agrupa en el... Nosotros lo que hacemos es una prueba para buscar coliformes totales, y están incluidos todos ellos. Nosotros ya el hecho de que nos dé la prueba coliformes positiva, no es necesario que veamos cuál de estos está presente, y el E. coli, que ya vamos a ver por qué. Pero una vez que hacemos las pruebas de coliformes totales, estamos buscando todas estas bacterias que pueden estar presentes, y dentro, como ustedes ven, estos círculos van englobando. Los coliformes totales son todos, y después se van haciendo pruebas que nos van a llevar al patógeno, que es el E. coli. Después hacemos una prueba que dentro de los totales tenemos los termotolerantes. Y los termotolerantes crecen a temperaturas más altas que no crecen los otros. Entonces, como que de esa forma, como que los vamos concentrando de cierta manera para poder llegar al patógeno, que es E. coli. Los termotolerantes está incluido el E. coli y crecen a 44 grados, 44, 44,5, que no crece el resto. Entonces ya de ahí como que vamos identificando si están o no los de origen intestinal, que es el E. coli. Y después hacemos otras pruebas para identificar ya específicamente al patógeno, que es el E. coli, que es el que nos interesa ver si está, los otros también, pero porque es principalmente patógeno. Entonces las pruebas que hacemos como que vamos identificando primero los totales. El hecho de que haya coliformes totales no quiere decir que va a haber E. coli. Pueden haber solo coliformes totales, que no esté incluido el Enterobacter, Citrobacter y Klebsiella, y no esté E. coli, que es el patógeno, pero la prueba positiva de coliformes totales nos indica algo también. ¿Qué es lo que nos indica? Lo que ustedes ven acá a la izquierda, es un criterio de potabilidad, que lo más probable es que el tratamiento que se hace al agua para que sea potable no haya sido el adecuado, y es necesario monitorear o controlar todas las etapas del proceso porque algo ha ocurrido. Entonces quiere decir que está desarrollándose estos microorganismos, estas bacterias, que puede llegar a indicar que crezcan también otras. Bueno, y el hecho de que haya totales no quiere decir que haya termotolerante y E. coli, pero cuando crecen... Le pedí que nos hiciera. Tenemos que llegar nosotros a E. coli, que es el patógeno. ¿Por qué buscamos E. coli? Obviamente porque es el patógeno dentro de este grupo, y porque es de origen intestinal. Y cuando aislamos E. coli, vamos a saber que hay una contaminación, no solo que ha habido un tratamiento inadecuado, sino que hay una contaminación de origen fecal, que eso es lo más peligroso. Así que hay que actuar inmediatamente. Así que una vez que cuando analizamos la calidad del agua, tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos va dando. En base a eso vamos a ver de qué forma vamos a asesorar y vamos a ver dónde puede estar el problema. Por eso es importante que conozcamos estos grupos de microorganismos para ver cuál evaluamos los resultados que vamos obteniendo. Bueno, una vez que más o menos les he contado qué es lo que buscamos cuando hacemos un análisis bacteriológico, bueno, también se busca, como ya les he dicho, entre los patógenos, la Pseudomonas aeruginosa, porque en muchos casos podemos tener coliformes totales ausencia, pero crece Pseudomonas aeruginosa, que también nos va a indicar un tratamiento inadecuado. Lo que tiene Pseudomonas aeruginosa en el caso de agua es que es un poco más tolerante a los desinfectantes, como ser el cloro, con respecto a los coliformes totales. Entonces muchas veces ha habido un tratamiento, pero no ha sido, por ejemplo, de una cloración suficiente, y no crecen los totales porque sí hubo cloración, pero sí crece Pseudomonas aeruginosa porque no fue suficiente la cloración. Bueno, para los que no saben, la cloración es el método de desinfección que se realiza para obtener un agua potable.
Entonces la pseudomonas aeruginosa también se evalúa porque este es un poco más resistente a los procesos de cloración, entonces quiere decir que se tiene que aumentar, por ejemplo, en algunos casos, la concentración del cloro que se está utilizando. Pseudomonas aeruginosa, como yo en el laboratorio realizo muestras de piscina, es bastante habitual el desarrollo de Pseudomonas aeruginosa en agua de piscina, porque obviamente es una bacteria ambiental y es más resistente. Por eso es que cuando le hablaba de los estándares de los distintos tipos de agua son diferentes. En el caso de piscina, por ejemplo, los valores de cloro que tiene que cumplir la piscina son mayores a los valores de cloro que se utilizan para agua de consumo, principalmente pensando en este tipo de bacteria, que es la Pseudomonas, que desarrolla con valores de cloro un poco más altos que en el caso, por ejemplo, de coliformes totales. ¿Cuál sería la importancia de que nosotros realicemos análisis de agua? Como ya le había dicho, siempre hacemos el análisis en base al uso. Pero ¿cuál es la importancia? La importancia obviamente para que nosotros podamos establecer si un agua es potable o no, si puede ser apta para consumo o no, si puede ser utilizada en la industria alimentaria, que obviamente cuando se utiliza en la industria alimentaria tiene que cumplir con los parámetros de potabilidad porque se va a usar para obtener un producto alimenticio. También la importancia de realizar los análisis en agua de piscina y jacuzzi, que es como ya les había dicho, si bien no se consume esa agua, sí está en contacto con la piel, con las mucosas, y bueno, produce infecciones de piel o de mucosa, que también hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, en el caso de aguas residuales también se hacen análisis bacteriológicos porque estas aguas generalmente se vuelcan en algún curso de agua y tienen que cumplir ciertos parámetros para poder ser volcadas y no contaminen tanto el curso de agua al cual se van a eliminar. Y después también les quería recalcar que es un problema que tenemos bastante común en la provincia de Tucumán, son los tanques de almacenamiento, que muchas veces no son tenidos en cuenta al realizar análisis de calidad de agua. Muchas veces se confunde la calidad de agua de red con la calidad de agua de los tanques de almacenamiento, y no es lo mismo un agua de red que un agua de un tanque de almacenamiento. Muchas veces las personas confunden y bueno, nos llevan muestras de agua de la casa y dicen, bueno, el agua de mi casa no está en condiciones. Pero ¿de dónde tomó la muestra? Tomó la muestra en el interior del domicilio. Y ustedes tienen que saber que las empresas proveedoras de servicio son responsables del agua que llega hasta su casa, y después ya en el interior, las condiciones de las cañerías, de los tanques de almacenamiento, ya es responsabilidad del usuario. Entonces eso hay que tener en cuenta porque muchas veces nos ha pasado que nos llevan muestras y bueno, ellos consideran que... Y bueno, nosotros cuando le preguntamos, bueno, ¿cuándo han realizado la limpieza del tanque? Desde que se mudaron nunca limpiaron el tanque. Entonces, evidentemente, tengan en cuenta que el agua que está en los tanques está estática muchas veces, está expuesta al sol, muchas veces no está en condiciones adecuadas las tapas o el mismo tanque, y bueno, todo eso hace que se contamine. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, que no es lo mismo el agua de red que el agua de tanque. Entonces eso también ustedes como bioquímicos tienen que saber, como para cuando ustedes están firmando un informe de un agua que no es apta para consumo, no sea agua de tanque, sino agua de red. Eso es importante, que ustedes evalúen todas esas condiciones al interpretar un resultado para que ustedes puedan asesorar bien a la persona que le está llevando la muestra de agua. Bueno, cuando hablamos de potabilidad del agua, cuando les había hablado que cada tipo de agua, de acuerdo a su uso, tiene unos parámetros que cumplir. En el caso de agua potable, nos regimos por el artículo 982 del Código Alimentario Argentino. Aquí obviamente no están todas las condiciones, a los que les interesa pueden buscarlo al artículo, y ahí están todas las condiciones que tiene que cumplir el agua para que sea considerada apta para consumo. Aquí es simplemente una síntesis, pero ahí están establecidos todos los parámetros bacteriológicos, orgánicos, inorgánicos, inclusive radioactivos, que tienen que cumplir para que ustedes puedan establecer que un agua es apta para consumo. Por eso yo siempre recomiendo que cuando
porque he visto informes que colegas colocan el agua es apta para consumo habiendo hecho determinaciones de dos determinaciones bacteriológicas solamente. Entonces ustedes no se pueden arriesgar como profesionales a decir que un agua es apta para consumo cuando no han evaluado todas las condiciones que son necesarias para considerar el agua apta. Ustedes, yo lo que les recomiendo siempre es que solamente pongan que el agua cumple con los análisis efectuados, cumple con las características bacteriológicas del Código Alimentario Argentino, o sea, en base a lo que ustedes hayan analizado, ustedes ponen que cumple lo que ustedes analizaron. Y además también siempre aclaren en los informes que ustedes firman que la muestra, en el caso de que sea el caso, que haya llevado el cliente o bueno, el responsable de la institución, depende de dónde estén trabajando, que aclaren en el informe que la muestra ha sido extraída por el interesado, porque ustedes no están seguros de cómo ha sido extraída la muestra, si ha sido conservada adecuadamente, si la muestra es realmente de donde dicen que ellos han tomado, entonces es importante que ustedes se protejan de esa manera como profesionales y coloquen solamente que cumple lo que ustedes han analizado y que aclaren que la muestra no ha sido extraída por ustedes, sino que ha sido extraída por el interesado. De esa manera ustedes están cubiertos con lo que están informando. Y bueno, los parámetros que se analizan pueden variar en algunos casos, algunos países son más estrictos que otros, pero siempre y en todos los casos tienen que garantizar el agua segura y libre de contaminación para consumo, todas las características que tienen que analizar. Y como les decía, la verificación de la calidad es un proceso de alto criterio profesional, que ahí es donde nosotros tenemos, como les decía, tener mucho cuidado cuando informamos un análisis de agua y no poner que el agua es potable, cuando no hemos realizado el análisis de todo lo que lleva a que podamos clasificar un agua como potable. Bueno, y aquí simplemente era para mostrarles lo que les hablaba, que esto es un problema que tenemos bastante común nosotros en la provincia, que son un grave problema los tanques de almacenamiento, y las personas por ahí confunden la calidad del agua de las casas, de la red, con respecto a la calidad de agua de los tanques, y como ven, todas estas son fotos de los estados de los tanques de almacenamiento, que obviamente, primero que no lo limpian con la frecuencia que tiene que ser 2 veces al año, y después que miren, que como les muestro acá, que algunos tienen aberturas, bueno, están con roturas, están sin tapa, y obviamente en los tanques de almacenamiento hemos encontrado roedores muertos, palomas muertas. Entonces, obviamente esa agua no va a ser de calidad adecuada, y en muchos lugares, muchos lugares sí se sabe que el agua de tanque no tiene que ser usada para agua de consumo, pero en otros lugares es la única fuente de provisión de agua, porque, por ejemplo, en algunas instituciones el agua ingresa de red, pero después tiene una cisterna de almacenamiento que va a depositarse en un tanque, y el tanque se distribuye a toda la institución. Entonces hay que tener en cuenta eso, que el agua que están usando no es agua de red, sino de tanque, que no es que sea peligroso, sino mientras se limpie y se mantengan las condiciones adecuadas de los tanques no hay ningún problema, pero tiene que tener en cuenta eso, porque en muchos lugares, como les digo, uno les pregunta cuándo ha sido la última vez que se ha limpiado el tanque, y desde que se mudaron nunca lo han limpiado, y ni siquiera saben, y como muchas veces están en altura, ni siquiera saben si tienen las tapas o no tienen, entonces bueno, todo eso tienen que tener en cuenta, porque las condiciones de los tanques son una amenaza en la calidad del agua, evidentemente. Bueno, y este tema también les quería hablar, porque bueno, me habían pedido desde el colegio también, como ustedes saben, pero yo esto no les voy a hablar mucho en detalle, porque bueno, no me quiero spoilear, porque en el CUBRA voy a hablar más extendidamente sobre este tema, y voy a hablar bien en detalle cómo ha sido el brote en la provincia, de qué forma yo actué como bioquímica, y desde nuestro laboratorio cómo hemos participado, porque hemos participado desde el inicio hasta la culminación del brote que ha ocurrido en Tucumán, y después de otras situaciones que se han presentado que no han llegado a definirse como brote, pero que en un principio eran sospecha, y cómo fuimos actuando en todos los pasos para después determinar que no era un brote o que el origen era otro. Así que en este caso solamente les voy a dar así como una introducción a por qué es importante tener en cuenta a la legionela cuando realizamos análisis de agua, pero no les voy a contar en detalle lo del brote, porque eso es base para la charla del Congreso. Así que bueno, también igual los invito para que después, si van al Congreso, participen de esa charla, así ven
cómo cómo ha ocurrido ese brote en la provincia, que bueno, obviamente ha tenido repercusión a nivel no solo nacional, sino internacional, y cómo se ha llegado después a la conclusión final. Pero bueno, no quería dejar de contarles de qué se trata, y que tengan en cuenta que cuando uno hace un análisis bacteriológico de agua común, no está incluida Legionella. Eso quiero que les quede bien claro, porque muchas veces la gente confunde y dice, bueno, pero yo tengo un análisis bacteriológico que me dice que cumple con los análisis con los parámetros que pide el código. El código no exige la búsqueda de Legionella. Y bueno, igual ya también les voy a contar cuándo sí es necesario y cuándo no buscar Legionella. Bueno, la Legionella en general, para que ustedes sepan, tiene una distribución mundial y bueno, se encuentra naturalmente en el ambiente y se desarrolla generalmente en agua dulce. Bueno, en algunos casos también se va a encontrar en aguas marinas, pero tiene que tener ciertas condiciones de salinidad y temperatura para que se desarrolle, pero generalmente su hábitat es el agua dulce. Y la Legionella lo que tiene que es lábil al UV y a la radiación UV y a la desecación. Es por ello que en el aire, si bien es ambiental, no persiste mucho tiempo en el aire. Sí, cuando se dan otras condiciones como ser medio acuático, o sea, que tenga agua, y que las temperaturas estén en el rango de crecimiento óptimo de la Legionella. La Legionella puede crecer entre temperaturas entre 20 y 50 grados, pero tiene un rango de temperatura óptimo, que ya se los voy a mostrar. Y también tiene la particularidad de que sobrevive formando biofilm. Si bien es cierto que no sobrevive a la radiación UV y es lábil a la desecación, por lo tanto no persiste mucho en el aire, porque se aeroliza, pero no persiste mucho tiempo, sobrevive formando biofilms, y eso es la peligrosidad cuando las instalaciones no son mantenidas de manera adecuada. Bueno, en la Argentina, la principal, Legionella tiene muchos serotipos, pero la principal, la que se ha comprobado que produce enfermedad es la Legionella pneumófila, que está comprobada que produce la enfermedad, es la Legionella pneumófila, y forma parte de los agentes que deben ser notificados como causales de infección respiratoria bacteriana en la Argentina, así que están obligados cuando se aísla muestras de paciente, obviamente, ser informados en el CIVILA, y bueno, y la Legionella pneumófila, como les decía, es la causa principal de las infecciones que ocurren por este tipo de bacterias. ¿Y por qué les decía si es una amenaza subvalorada? Porque generalmente en el ámbito médico no se piensa cuando hay pacientes con neumonía que pueda llegar a ser la causal Legionella. En el caso de nuestra provincia, ahora sí se está pensando y se está buscando, pero no era algo habitual de buscar en pacientes, primero estoy hablando, mucho menos en el medio ambiente. Entonces, quizás en otros países ya hay normas establecidas para la búsqueda y la obligatoriedad de la implementación del plan de gestión de agua, que por ahí todavía, sí en la provincia nosotros estamos implementando eso, pero que también lo voy a contar en el Congreso, pero no se busca o no se la piensa. Entonces no quiere decir que no haya tantas personas que se hayan enfermado o hayan fallecido por causa de la Legionella pneumófila, sino que quizás no se busca. Así que bueno, ese es un tema que quizás con el tiempo vaya cambiando y se vaya pensando un poco más. Como generalmente los pacientes que adquieren este tipo de patologías son pacientes inmunodeprimidos o que ya tienen otra enfermedad de base, es como que generalmente se asocia a multicausales la muerte, entonces por ahí muchas veces no se asocia con que puede haber llegado a ser Legionella. La importancia, lo que yo quiero destacar que sí hay que tenerla en cuenta es porque, si bien es cierto que no hay muchas, o quizás no se busque, no lo sabemos, pero la tasa de letalidad de los pacientes que sí han adquirido enfermedad por Legionella pneumófila es muy alta. Es decir, quizás sean pocos, pero la letalidad es alta, entonces por eso es una bacteria que hay que tener en cuenta y quizás hay que pensarlo un poco más en pacientes, principalmente en pacientes internados. La legionelosis, bueno, es la enfermedad que produce, como ya les he dicho, principalmente Legionella pneumófila,
que tiene muchos serogrupos, pero los que se asocian generalmente a los serogrupos 1, 4 y 7, que son los que se han aislado con mayor frecuencia en las infecciones en humanos, así que estos son los más comunes. Y bueno, produce, por un lado, una enfermedad menos grave y una más grave. La fiebre de Pontiac generalmente cursa como una fiebre, un poquito más complicada, pero una fiebre, y el periodo de incubación es más corto y generalmente se resuelve sin mucha gravedad o consecuencia. La que es más grave es la enfermedad del legionario, que sí es una neumonía mucho más grave y que tiene un periodo de incubación un poco más grande, y que la afección a nivel de pulmón es grave respecto a la fiebre de Pontiac. Pero lo que yo les quería destacar también es que de legionelosis no se enferma cualquiera, digamos, es decir, y que el hecho de que la legionela esté en el medio ambiente no nos tiene que alarmar de que todos vamos a poder enfermarnos de legionelosis, no es así, sino que se tiene que dar esta triada para que una persona se enferme de legionelosis, como ser que en el medio ambiente haya una... Porque como les digo, legionela es ubicua del medio ambiente, pero tienen que estar las condiciones dadas para que ésta aumente en cantidad, es decir, se multiplique y llegue a poder tener una cantidad suficiente como para que ésta se aerolice y pueda llegar al sistema respiratorio de una persona que tenga cierta susceptibilidad también. Porque también tenemos que tener en cuenta las condiciones del huésped, es decir, la edad del huésped, si ha tenido enfermedades preexistentes o no, y que ya les voy a mostrar cuáles son los factores que hacen que la persona sea más susceptible a enfermarse, y también tener en cuenta la virulencia de la cepa que se ha desarrollado. Porque legionela, hay todo tipo de legionelas en el medio ambiente, pero tiene que haber sido justo la cepa que es más virulenta, y principalmente esos 3 serogrupos que yo les había mencionado. Bueno, hablando de la susceptibilidad del huésped, bueno, que es lo que más le quiero recalcar, es que todos estos factores que ustedes ven aquí son los que se asocian a que la persona sea más susceptible, y que lo hemos confirmado en el brote que ha ocurrido aquí en la provincia, porque la mayoría cumplía con todo este tipo de factores de riesgo, en la mayoría de los casos. En algunos casos, por ejemplo, no se sabe, pero generalmente son más propensos a enfermarse los hombres, más que las mujeres en proporción. Es más, se ha descubierto la bacteria, por eso se llama enfermedad del legionario, porque se ha descubierto en una convención de legionarios que eran todos hombres, entonces ahí se la descubrió. Y bueno, y ahí también vemos cómo afecta más al hombre que a la mujer, no se sabe el por qué. Generalmente a las personas de más de 50 años, y por lo general son personas fumadoras, o algunos no son fumadores actualmente, pero han sido fumadores, es decir, que sus pulmones no están en condiciones normales, porque han fumado en algún momento. Y también, obviamente, como siempre, las enfermedades preexistentes, como ser diabetes, hipertensos, personas inmunodeprimidas, pacientes oncológicos, que siempre son más vulnerables a estos tipos de enfermedades. Es decir, que para que se produzca la enfermedad, por eso no hay que asustarse, porque la legionela está en el medio ambiente, pero tiene que darse que las condiciones para que se multiplique, las condiciones de temperatura, que se aerolice, que llegue a una persona que sea susceptible, que sea la cepa que es más común que cause la enfermedad. Entonces son muchas condiciones que se tienen que dar para que ocurra. Por eso en muchos casos quizás hay, vamos a ver igual cuándo es necesario analizarla o no, porque no es lo mismo un brote que un paciente aislado. Es decir, los estudios que se van a realizar no son los mismos en ambos casos. Bueno, cuando les hablaba de la triada, cuando hablamos de medio ambiente, aquí esto es lo que les comentaba, cuál es la temperatura óptima de desarrollo de la legionela. Si bien se puede desarrollar entre 20 y 50 grados, vamos a ver que la temperatura óptima es donde ustedes ven acá en celeste, es la óptima, más o menos aquí, donde ustedes ven, aquí va aumentando desde más propenso a más, de menor a mayor, no solo en la temperatura, sino en los lugares donde se puede desarrollar la bacteria. Ahí vemos que en las duchas, en las flores de la ducha me refiero, y bueno, en las torres de refrigeración, ahí es cuando hablamos de los aire acondicionados,
también les quería aclarar esto, porque lo que ha ocurrido también, inclusive en la provincia, es que, bueno, que todos creían que el aire acondicionado de las casas, de los sanatorios, eran peligrosos y que, bueno, no querían prender los aires, no querían estar en lugares donde había aire acondicionado. Y hay que, ustedes tienen que saber que no los aire acondicionados de split van a poder aerolizar legionela, sino que son los que están asociados a un sistema, generalmente son los que transportan agua a través de ello y de esa manera refrigeran el lugar. Entonces, no es en todos los casos, sino generalmente donde tienen estos torres de enfriamiento asociados y que están expuestos al medio ambiente y a esas temperaturas. Entonces, no es que en todos los casos vamos a encontrar legionela. Y bueno, acá también ustedes pueden leer todos los lugares en donde se ha encontrado desarrollo de legionela, pero bueno, acá van a ver a qué temperatura ya muere legionela, es decir, a temperatura, y por qué es importante cuando nosotros recomendamos lo que hay que tener en cuenta para que no se desarrolle la bacteria, es que todos tienen que estar por arriba de 70 grados, porque por arriba de 70 la bacteria muere. Y en el rango de donde es celeste se multiplica, entonces el rango donde no tenemos que mantener los lugares donde es más propenso a que se desarrolle la bacteria, sino que tenemos que siempre superar esos valores de temperatura para que no den las condiciones para que crezca. Y también, como ya les había comentado, la peligrosidad sí que tiene legionela es que puede formar biofilm. Entonces, por eso es importante el mantenimiento de las cañerías y de todos los sistemas donde circula agua y donde puede quedar agua como quieta. Entonces, ¿por qué? Porque se va protegiendo con esta biocapa que es un biofilm, entonces queda como adherida, y cuando hay algún movimiento o algo se puede desprender, esta se multiplica y bueno, de esa manera se aeroliza y puede producir en algunos casos, por ejemplo, un brote. Entonces, por eso es importante no asustarse, sino conocer las condiciones de desarrollo de esta bacteria para tomar la medida adecuada, que no ocurra simplemente. No se va a formar biofilm en el caso en que los mantenimientos de las cañerías y de los sistemas de refrigeración o humidificadores sean los adecuados, o haya un recambio del agua que se utiliza para el funcionamiento, entonces no va a haber problema. Y bueno, ahora para contarles cuáles son los métodos de detección, simplemente se los nombro porque no vamos a hablar en detalle sobre esto, pero sí quiero hacer la diferencia entre ambos, que el método de referencia en sí es el cultivo. Yo siempre estoy hablando en este caso de muestra ambiental, no estoy hablando de muestras clínicas, ¿no? Estamos hablando de la matriz de muestra, el agua. El método de referencia es el cultivo, pero la gran desventaja que tiene el cultivo de legionela es que es complicado su aislamiento, la preparación del mismo medio de cultivo es complicada, lleva mucho tiempo de incubación, es decir, lleva 14 días de incubación, entonces como bastante engorroso, y muchas veces la muestra tiene mucha flora acompañante, que tiene que tener un tratamiento de enriquecimiento, de tratamiento de ácido previo, que eso hace muchas veces que la posible legionela que está presente se muere y no puede ser cultivable, entonces tiene como bastante desventaja esta metodología, es por eso que muchas veces quizá lo tenemos en el paciente, pero no lo podemos aislar de la muestra ambiental, entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y lo que tiene el cultivo es que no detecta células viables no cultivables, que son las que pueden estar ahí protegidas en el biofilm, que sí lo detecta los métodos moleculares, que es PCR, por ejemplo, y las células viables no cultivables no se pueden cultivar, pero sí pueden producir enfermedades, entonces por eso esa es la limitación que tiene el medio de cultivo, a pesar de que es considerado el método de referencia. Y los métodos moleculares tienen también una desventaja, que si bien detectan células viables no cultivables, pero también detectan restos de ADN. Como yo les digo, legionela es ambiental, entonces podemos detectar restos de una legionela que quizás no es patógena porque ya estaba muerta y hay restos solamente, entonces no han sido la causal del brote. Así que por eso es importante, en este caso, la interpretación del profesional bioquímico, relacionando no solo el estudio epidemiológico, sino también a los pacientes y la muestra ambiental. Que no necesariamente que nosotros no encontremos legionela en el medio ambiente, que no quiere decir que el paciente se haya contagiado en el lugar. Hay que valorar otro tipo de condiciones del lugar para ver si puede haber sido o no la legionela la causal. Y bueno, entonces aquí, como para resumirles,
cuándo es importante realizar muestras ambientales para buscar Legionela. En la foto que ustedes ven aquí son todas las muestras que hemos analizado cuando fue el brote de Legionela aquí en la provincia. Como les digo, les voy a contar bien en detalle durante el congreso. Estas son todas las muestras que analizamos. ¿Cuándo es importante realizar un análisis buscando Legionela? Siempre en un brote, porque en el brote no solamente se hace la investigación epidemiológica, sino también la ambiental, y tienen que ir en paralelo, y después se tiene que evaluar al final como conclusión ambos, no pueden ir por separado, pero siempre teniendo en cuenta, como les había dicho, las metodologías de análisis, las limitaciones, las sensibilidades y las especificidades de ambos, para llegar a una conclusión adecuada. También para hacer monitoreo, porque una vez que ya un brote se ha resuelto, se tienen que hacer acciones de monitoreo, que también, como les digo, les voy a contar más ampliamente en la otra charla, porque ahora no hay tiempo. Las acciones de monitoreo que se hacen posteriores a un brote, para que no vuelva a ocurrir. Porque obviamente si ha ocurrido un brote, ha habido un problema y se tiene que solucionar, porque no es que una vez que el paciente, si no falleció, ya se cura, ya se terminó el problema, sino que hay que evitar que esa bacteria que se encuentra en algún lado siga produciendo más enfermedad en otros pacientes que pueden estar presentes. Y bueno, y después, como ya les había dicho, para complementar el estudio epidemiológico siempre se hace análisis de muestras ambientales, y estas de control le puse entre signos de pregunta, ¿por qué? Para ver, ¿es importante o no hacer análisis de Legionela de control? Sí y no, depende del lugar, depende de la evaluación. Por ejemplo, en el caso de un lugar donde ha habido un brote, quizás sí, pero en un lugar donde se cumplen con todas las condiciones de control de los sistemas de transporte cuando utilizan agua, o todos esos lugares donde puede llegar a tener más propensión que crezca la Legionela, si está controlado, quizás no es necesario, o sí, eso lo evaluará la autoridad, el responsable de cada institución, pero bueno, no siempre, al ser un análisis que es bastante engorroso, que lleva mucho tiempo y es caro, no se podría hacer de control obligatoriamente en todos lados, sino sí lo que es importante y que nosotros lo estamos haciendo ahora en la provincia, la implementación de un plan de gestión de agua que es como preventivo para evitar que tengan que hacer análisis de control, o quizás se haga análisis de control pero que no sean muy frecuentes, porque como les digo, es un análisis que es bastante caro y engorroso de realizar. Y bueno, y para finalizar, les quería más o menos comentar cuál es la importancia de nuestro rol como bioquímicos al realizar un análisis bacteriológico de agua, y que sepamos la importancia de nuestro rol. Porque no solamente nosotros vamos a hacer el análisis de mesada, que quizás sería lo más fácil porque uno lo lee en un libro, lo lee en un protocolo, sino más bien en la interpretación de resultados que obtenemos. Como le decía, en este caso, cuando uno hace un análisis de agua, a diferencia del análisis clínico, nosotros, el análisis clínico, el médico es el que, bueno, que va a dar un tratamiento, o va a ver cómo sigue el paciente. Nosotros en este caso somos nosotros quienes vamos a asesorar y vamos a ver qué hacer con esos resultados que obtiene el cliente o el responsable de una institución, en el caso que fuera. También nosotros como bioquímicos tenemos que analizar el tipo de muestra a analizar para ver qué buscar, también como ya les había dicho, qué análisis realizar en cada caso, el asesoramiento para acciones correctivas, como les había dicho, y la importancia de nuestro rol como bioquímico en un brote de origen ambiental, que como les había dicho es lo que les voy a comentar después en detalle cuando participamos del Congreso. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho la atención y bueno, espero que les haya interesado lo que les comenté. Y los invito al Congreso en octubre para que podamos hablar más ampliamente sobre el brote que ocurrió en la provincia. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Débora. Y ahora vamos a ir a las preguntas, si les parece. Acá nos preguntan: ¿Pseudomonas aeruginosa en agua de recreación se busca con la misma técnica que en agua potable? Sí, la metodología es la misma, sí es la misma, para piscinas sí es la misma. Nada más que lo que yo les aclaraba ahí es que Pseudomonas aeruginosa generalmente es como más resistente a la cloración que los otros, pero la metodología es la misma. Bien. Débora, te hago yo una pregunta. Sí. Aquí en Tucumán, cuando fue el brote de Legionela, ¿ustedes tienen los métodos de diagnóstico, hacen el cultivo y la biología molecular?
Aquí en la provincia nosotros lo que hicimos es, hablando de ambiental, ¿no es cierto? Sí. Nosotros lo que hicimos es la extracción de las muestras, o sea, la investigación de dónde tomar las muestras, cómo tomarla. Hicimos el pretratamiento, pero nosotros aquí no tenemos implementada la búsqueda, el cultivo. El cultivo no. El cultivo ¿Y se a dónde mandó lo al mandaban? Malbrán. Al Al Malbrán. Malbrán. Exactamente, sí, sí, sí. Bien. Muchísimas gracias, Débora. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No. Bueno, muchas gracias a Victoria, Iván y Débora. Y ahora les doy el pase a mi colega Giselle. Giselle Ortiz es miembro, integrante de la Comisión de Congresos y Eventos y es la secretaria ejecutiva de la comisión organizadora de todo el evento de Cubra en Mendoza, así que les doy el pase con ella. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco a los disertantes, súper claro e interesantes sus temas. Sabemos que los vamos a tener pronto también acá en Mendoza. Los esperamos a todos. Los invitamos a participar del congreso que se va a realizar del 5 al 7 de octubre acá en la ciudad de Mendoza. Las inscripciones ya están abiertas también para presentar trabajos libres. Sería súper importante los que quieran participar. Y lo que queremos promocionar también es que a través de la página de Cubra pueden inscribirse para participar de 5 becas que se van a sortear entre todos los que se inscriban. Y bueno, agradecerles una vez más y esperarlos a la semana que viene para continuar con el ciclo de charlas. Hasta luego y buenas noches a todos. Bueno, Gracias. muchas Hasta luego, gracias. un gusto, Buenas muchas noches. gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.